muy importante, que es la causa por la cual todos estamos aquí, ¿no? Se va a llamar el creer para la salvación. El creer para la salvación. ¿Ya está grabándose? Perdón. Muy bien, vamos a orar para que el Señor hable a nuestros corazones y que tome su lugar en este tiempo. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Papito lindo, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque aún permite, Señor, que en medio de situaciones adversas, complicadas en ocasiones, tú nos permites ver tu mano, Señor, y permites todo con un propósito y haces las cosas con un propósito y un fin. Señor, dice tu palabra que todos los que te amamos y los que vivimos cosas, Señor, que a veces no son tan agradables, todas las cosas nos son para bien. Todo es para nuestro crecimiento espiritual, Señor, y aún almático, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú tomes, Señor, el control de nuestros corazones, Señor, el control de mi voz, de mi persona, Señor, para que tú hables con tu Espíritu, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestros corazones, Señor. Para que tu palabra, Señor, tome fuerza, tome vida, Señor, y llegue tal cual debe llegar a nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Limpia cualquier cosa que estorbe, Señor, para que fluya tu Espíritu Santo, Padre Santo. Toma el control de este tiempo, de este espacio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, pueden tomar asiento. Muy bien, bueno, como les comentaba, el creer para la salvación, entre paréntesis yo le puse reconciliación. Reconciliación, el creer para salvación. Bueno, reconciliación, ¿por qué también? Porque pues nos vamos a reconciliar o estamos reconciliándonos con Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo con el poder de su Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ahí está la Trinidad. Ahora, no voy a dar la etimología de la palabra salvación, pero sí algunas similitudes de la palabra salvación. Encontré varias palabras que salvación quiere decir redención, salud, salvamento, rescate, defensa, abrigo y asilo. Todas esas palabras son en referencia a la palabra salvación, que es lo que nos ocupa el día de hoy. ¿Sale? Muy bien. ¿Ustedes se imaginan por qué causa o por qué razón necesitamos ser salvados y de qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Uno por uno, no sé. ¿Por qué necesitamos ser salvados? ¿Por qué es que requerimos tener esa salvación? ¿Alguien más? De Adán y Eva, muy bien, Leti, muy bien. Tienes una estrellita, te ganaste una galleta más, ¿no? Con café. Pues sí, en realidad es eso. Vamos a darle un poco de contexto y dice, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, se creó una distancia entre Dios y el ser humano. Dios les dijo claramente lo que podían hacer y lo que no podían hacer, y en el abuso de la libertad, eligieron desobedecer a Dios. Comieron del fruto del árbol prohibido. Con esa decisión llegaron a tomar una mala decisión. Recordemos que tomar una mala decisión es pecado. La palabra pecado quiere decir fallar el blanco, que es cuando te equivocas en tomar precisamente una decisión. Eso es el pecado, tomar malas decisiones. Y obviamente las consecuencias. Entonces, Dios no es que a veces mande el castigo, sino que nos castiga a veces nuestro propio proceder o nuestra propia acción. ¿Vale? Y para darle contexto de inicio a lo que bien dijo Leti, Génesis, vamos a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. El libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a leer aquí al frente en la pantalla, en el monitor, y después voy a leer otra versión y doy explicación. ¿Sale? Dice desobediencia del hombre como subtítulo aquí en la Reina Valera 1960 y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis del todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles de todo el huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Subimos un poco. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ándale, ya ves que el chisme no trae nada bueno. Voy a leer la otra versión que les comentaba, es la versión Hispanoamérica. Génesis 3, 1 al 7 dice, la serpiente es más astuto que todos los animales del campo de Dios. El Señor entabló conversación con la mujer. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. Únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, porque moriríamos. Pero la serpiente replicó a la mujer, de ninguna manera morirán. Dios sabe si un día comen, se les abrirán los ojos y serán iguales a Él, conocerán el bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido, que estaba junto a ella y que también comió. En aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Es el contexto y el principio del tema de hoy. Es la causa del por qué necesitamos la salvación. Previo a esto, pues cuando Dios creó el cosmos, lo que vimos las semanas anteriores, Dios creó el cosmos, cuando murió y resucitó, regresó para llenarlo todo, regresó a llenar a todo el cosmos. Y la Biblia también nos enseña la cosmogonía. La cosmogonía, recordemos que es la explicación o la enseñanza del por qué, cómo y para qué fue creado el universo, el cosmos. Ahora, Dios creó un mundo perfecto, ¿cierto? Entonces, había convivencia entre Dios directamente y el ser humano. Cuando Dios dejó instrucciones al ser humano, le dio también libertad y le dejó trabajo, que era cuidar de todo lo que había. Aunque en realidad pues no había mucho que cuidar, pero ahorita vamos a ver qué es lo que se desentrelazó de todo este tema de la desobediencia, del abuso de la libertad. Aquí nos damos cuenta que dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Quiere decir que era un ser inteligente, un ser con conocimiento, dice, del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, primero se acercó a la mujer, con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Le estaba citando un mandamiento. Quiere decir que el diablo sabe lo que Dios quiere. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hasta ahí vamos bien. La mujer le contestó bien. Ahora sí que nuestra madre Eva contestó bien ahí. ¿Sale? Después, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí estaba haciendo un juego de palabras la serpiente. Cuando Dios dijo pueden morir, se refería a la vida espiritual. Ahí le faltó conocimiento a Eva, incluso a Adán. Y a lo que se refería la serpiente era de que no iban a morir físicamente. Este es un juego de palabras, ¿te das cuenta? El diablo te puede hablar cosas de verdad, cosas ciertas, pero
entrelazadas con mentira, con engaño, para caer. Dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir físicamente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, fíjate, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hablaba ya del conocimiento. ¿Te das cuenta que ya está hablando de otra cosa muy diferente? Dando a entender que Dios no quería que tuviéramos conocimiento. Y dice, sabiendo el bien y el mal, en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces dijo Eva, pues yo quiero saber y tener más conocimiento y más inteligencia como Dios y no me voy a morir. Y voy a ganar sabiduría. Y no solamente eso, sino que le dijo a a su esposo, ¿no? Le dijo a Adán, le dijo, gordito, mira, aquí te traigo un fruto extra, ¿no? Ajá. Un presente, ¿no? Y él que dijo, no, pues, no sé si lo prepararon en algo en especial o solamente lo comieron así, ¿no? Le echaron limoncito y todo, ¿eh? Imagínate, ¿no? Lo degustaron los dos lo degustaron. ¿Quién fue quien permitió ser engañada? Y digo permitió porque aquí leemos que ella sabía que Dios le había prohibido. Ahí estoy viendo un amén, gloria a Dios, ¿no? ¿Quién permitió ser engañada? A veces la gente dice, por ejemplo, en algunas iglesias, en algún otro contexto, ¿no? Dice, es que engañaron a tal gente, le engañaron a fulano y a fulana en la iglesia. Yo les digo, quisieron ser engañados. ¿Por qué razón? Porque tenían accesibilidad a la palabra de Dios. Una persona que lee la Biblia no puede ser engañada, porque tiene conocimiento, porque tiene la luz de la palabra. Se engaña quien quiere ser engañado. Qué fuerte, ¿no? Sí tenemos más libertad ahora en Dios, pero también tenemos más responsabilidad. Asusta, me dirían por ahí. Imagínate. Entonces ella permitió ser engañada. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ella dijo, tranquila, no va a pasar nada malo. Fue un engaño. Y ella tenía el conocimiento porque antes respondió bien, dijo, Dios me dijo que no hiciera esto. Ya sabía. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comieras de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí puso en un contexto a Dios como si fuera Dios egoísta, de que no quería que supiera, que tuviera conocimiento. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Se quedó con ese razonamiento y dijo, pues no está tan mal, ¿no? Es que tanto es tantito, pues lo voy a probar, ¿no? Voy por mi dulcito, ¿no? Y va, agarra, lo ve y dice, qué bonito, ¿no? A lo mejor no sé si era una manzana, pero popularmente se dice que era una manzana, ¿no? A lo mejor era una pera, un higo, no sé. Era un fruto. Y dijo, qué bonito se ve esto, se ve muy saludable, se ve apetitoso. Yo creo que tenía alguna esencia, porque aquí adelante dice, alguna esencia en particular. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría. Yo creo que el árbol tenía algo en especial, en específico, la Biblia no lo habla, que yo sepa. Por eso también le llamó la atención, ¿no? Yo creo que era algo fuera de lo común, que llamaba la atención. Y tomó de su fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido. Ahí fue cuando le dijo, ándale, pruébalo, vamos a ver qué tal, ¿no? No sé si vieron esa película o de qué se acordaron, pero
Pero así son las cosas a veces, ¿no? Una persona, así como puede catapultar a otra persona, a su pareja quizá, así como puede impulsar un hombre o una mujer a su pareja, así también podemos tropezar una persona a otra, a la pareja. Puede ser un gran desastre o puede ser un gran impulso. Ya depende de lo que cada uno de nosotros decidamos. Dice el dicho popular, ¿no? Que para pelear se necesitan dos. Aquí le hubieran puesto, para pecar se necesitan dos. Porque si Adán hubiera dicho, no, no gorda, no lo hagas, ¿no? Que le hubiera dicho, no, esto no está bien porque Dios nos dio una orden, Dios nos dio una instrucción, quizá no estaríamos como estamos ahorita. Porque el hombre es el responsable. Hace tiempo me dijo una amiga, me dice, pues ya ves que la Biblia es medio machista, que no sé qué. Le digo, ¿pero por qué? Y ya según me dio sus argumentos, que pues no eran muy válidos, que digamos, al final no me dijo nada certero. Le digo, y le platiqué precisamente este tema, ¿no? Le digo, ¿quién fue quien estaba echando el chisme? Digo, platicando con la serpiente, la mujer. ¿Dios a quién le reclamó? ¿A Adán o a Eva? Fue a Adán, no fue a Eva. Ella lo tomó y ella le dio, le convidó. Y enos aquí, ¿no? Pero Dios le reclamó a Adán. Hay un orden, hay una jerarquía. Si rompemos los esquemas de Dios, todo puede ocurrir menos la voluntad de Dios. Todo tiene un porqué y un para qué. Vamos a Romanos 3:23 y esta amiga pues ya no dijo mucho porque pues sí, dime. Pero también si Dios decía que iba a haber un plan, o que hay un plan para todos nosotros, Él ya sabía que iban a caer, que iban a pecar, y lo permitió todavía, porque ya tenía su plan, ahora sí que ya tenía su plan, ¿no? Entonces, todo va unado, ¿no? Todos estaban de acuerdo, ¿no? Así es, ese postulado que dice César es muy interesante y es muy importante. Si Dios ya sabía por qué lo permitió, prácticamente es lo que me dices, ¿no? Cuando tú sabes que tus hijos o tus nietos, tú les vas a dar algo, un juguete o un regalo, sabes que lo van a destrozar, que no lo van a cuidar, pero antes le adviertes, cuídalo, te regalo esto, a lo mejor no hiciste nada para merecerlo, pero cuídalo. Y tú aún así se lo das, ¿por qué razón? Quieres apelar a su libertad por el amor y el cariño que tú le tienes. Y la libertad es la palabra clave también. En varias ocasiones desde el Antiguo Testamento dice, elige, hijo mío, el bien, elige el buen caminar. Cuando te está diciendo eso, la palabra te está enseñando que tú tienes la capacidad de decidir después del conocimiento. Quiere decir que primero Dios te habla, Dios te enseña, te da el conocimiento, no hagas esto, te puede ir mal. Y nosotros mismos lo hemos visto con nosotros mismos, ¿no? Valga la expresión. Cuando tu papá, tu mamá te decía, no hagas esto, que te vas a quemar, te vas a cortar, te vas a caer. ¿Y qué hacía uno a veces? Es lo primero que lo haces. ¿Dónde? No salgas en bicicleta que te puedes caer sin casco, ¿no? Y vas sin casco, te vas con bermuda, no llevas nada de equipo y ahí vas, ¿no? Te estoy diciendo que te vas a caer. 3 doritos y media hora después, ya llegas con las rodillas raspadas, un chichón acá, todo ensangrentado, ¿no? Dios nos advierte, los padres advertimos, bueno, los que son papás, yo no soy papá, pero los padres advierten a los hijos. Pero no lo puedes encerrar, no lo puedes enclaustrar, porque Él te reclamaría, es que no me dejaste hacer, no me dejaste comprobarte si yo lo iba a hacer o no, o qué tan bien o qué tan mal. Así es Dios con nosotros, no nos puede encerrar, no por falta de capacidad ni de poder, sino que apela a nuestro razonamiento, a nuestra inteligencia. Y Dios antes te advierte. Si no te advierte, entonces sí es la culpa de Dios, porque no nos dijo.
y no teníamos quizá la capacidad de entenderlo así. Pero cuando ya tenemos ese conocimiento, esa sabiduría, y tenemos la advertencia, además, como ya lo vimos aquí desde el principio, bueno, en el Génesis, entonces ¿de quién sería la culpa? Es como cuando vas al médico y el médico te dice, toma esto y aquello y, no sé, haz ejercicio y bla, bla, bla. Y llegas a la semana y no te curas y te pregunta, ¿hiciste lo de la receta? Y tú, pues no la quise hacer, por X o Y razón. Te va a decir, bueno, entonces la culpa no es mía, es tuya. Ya fue tu responsabilidad en el momento en que tú tienes la receta. Tu receta es la Biblia, es lo que tienes en las manos. Si no haces lo de la receta, no le puedes echar la culpa al médico. ¿Verdad? Muy bien, vamos a Romanos 3, 23 a 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí en estos dos versículos está encerrado todo el tema de hoy. Todo el tema de hoy. Voy a leer otra versión, dice la palabra Hispanoamérica, igual Romanos 3 del 23 al 24, dice, puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina, pero Dios por su benevolencia los restablece en su amistad de forma gratuita mediante la liberación realizada por Jesucristo. Jesús, Adán, que es el primer Adán, por así decirlo, o según enseña también la teología, por el primer Adán fueron creados todos los seres humanos, porque él fue el primogénito, el primero ser humano. Y en ese momento estaba ligado directamente con Dios, estaba cercano a Dios. Eran compas, eran amigos, ¿cierto? Aquí dice que nos regresa a la amistad con Dios. Entonces, dice, puesto que todos pecaron, al tener una herencia genética, cuando te sale un lunar del abuelo, de tu papá, una peca, ¿no? Igual, también se hereda espiritualmente lo mismo. Si tuviste un pariente que era brujo, bruja, chamán, no sé, de cualquier otra creencia o hasta doctrina ideológica religiosa, también lo puedes heredar de boca a boca, el conocimiento. Eso se puede heredar. En el ámbito espiritual también se heredan esas cosas. Por eso dice la Biblia que a veces hay que romper con cadenas espirituales. Pero yo no lo hice, sí, pero hay una herencia. O todos queremos nada más la herencia que nos dejen ahí, no sé, una casa, lingotes de oro, ¿no? También vienen herencias que no son tan buenas espiritualmente, hasta emocionalmente. Hay adultos generalmente que dicen, yo no quiero ser como mi papá, yo no esto, yo no lo otro, y me choca que haga esto, por ejemplo, que suba los pies a la mesa, ¿no? Pasan los años, a lo mejor hasta el papá ni está, y cuando menos te das cuenta, subes los pies a la mesa también. ¿No les ha pasado de alguna manera? O haces algún gesto o algo y que te dicen, eso lo hacía tu papá, no, o eso lo hacía tu mamá, y sin darte cuenta, y con cosas malas también sucede. Es un patrón de conducta también aprendido, ¿no? Dice, puesto que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, al haber pecado, es decir, al haber abuso de la libertad de lo que hablaban ustedes dos, una cosa es la libertad, es cuando yo salgo a la calle y veo el semáforo en verde. Hasta ahí yo tengo esa libertad de cruzar o no cruzar la calle. ¿Qué me conviene? No pasarme el semáforo en verde. En bicicleta, caminando o en carro, ¿no? Es lo que no me conviene, pasarme, salud. Pero cuando yo abuso de mi libertad, no viene nadie, ¡fum! Y te pasas, ¿no? Y a lo mejor no viste un carro, o una moto, o a un peatón, o a un perrito. ¡Pum! Pasa un accidente. Eso es un abuso de la libertad. Es libertinaje. Aún los griegos lo reconocían así. Entonces eso fue lo que hizo Adán y Eva. Puesto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la cercanía divina, ¿no?
Entonces, cuando hay pecado, cuando hay esa equivocación en la decisión, se tuvo que desligar el ser humano, o mejor dicho, Dios, del ser humano. ¿Por qué? Porque si ya había pecado en el ser humano, Dios es tan santo, tan puro, que no puede estar cerca del pecado. Tuvo que tomar distancia. Lo que seguía era tratar de religar, que es la religión, religar a Dios otra vez con el ser humano, mantener o recrear ese vínculo de amistad de Dios con el ser humano, con la creación. Recordemos que la palabra religión viene del latín religar, entre otros términos, que es ligar lo que estaba desligado o acercarse a lo que estábamos, de lo que estamos alejados. Renovar ese vínculo, esa fraternidad. Entonces Dios mandó a varios de sus hijos, que eran los profetas mayores y menores, para avisarles o decirles de qué manera se podían acercar otra vez con Dios, recrear ese vínculo. Cuando el ser humano se quiere acercar a Dios de abajo hacia arriba, es decir, como yo quiero, como a mí me parece, como a mí me place, como me dicta mi corazón, mi mente, mi idea, entonces es una religión popular. Por eso que tenemos en el mundo más de 4.200 religiones y Dios no dejó ni una sola. ¿No? Qué interesante. Porque el ser humano, antropológica, históricamente se quiere acercar o religar con una superioridad espiritual. Prehispánicamente lo vemos, en el Medio Oriente, en la India, todos tienen un montón de dioses. Los griegos eran también politeístas. Todos tienen o teníamos la idea, como seres humanos, de esa, más bien tener esa, se tiene esa necesidad desde siempre de religarse con un ser supremo, un ser superior. Pero lo quieren hacer a su forma, a su manera. Pero Dios nos dio un manual de instrucciones, que es la Biblia, es nuestra receta. Si no obedecemos la receta, por eso tenemos tantas religiones que no nos llevan a nada bueno. Y si nos vamos estrictamente a la palabra religar o religión, entendemos que si quiere decir religarse o acercarse, estamos hablando de Cristo. Cristo es el puente, es el camino, la verdad y la vida. Cristo es nada más la escalera al cielo. Es el único intermediario, el único intercesor. ¿Por qué? Porque por medio de su sacrificio en la cruz, como vimos en la canción pasada, en la última, en la alabanza, en esa, no sé si observaron el video, ahí se muestra de que cuando murió Cristo Jesús, derramó su sangre, Él siendo y viviendo perfecto, siendo el Cordero de Dios, tomando sacrificio en lugar de nosotros, tomó nuestro lugar, Él murió. Y al resucitar, ¿por qué creen que se llama testamento, Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia? Porque es algo heredado, es algo que Dios nos heredó. Dice la Biblia que la palabra de Dios, la mente de Dios está depositada en la Biblia. Si nosotros queremos acercarnos y vivir en coinonía, en cercanía con Dios, en paz con Dios, tenemos que hacerlo conforme a su mente, a su criterio, que es la Biblia, con su moral, con su ética. Te habla de matrimonio, de economía personal, economía familiar, economía social, te habla de psicología, de historia, de antropología, un montón de cosas. Lista para quien quiera ver. Entonces, cuando nos queremos acercar a Dios, debemos tomar en cuenta precisamente, Dios, ¿cómo quieres que yo me acerque a ti? Porque tú eres supremo, superior. Tu moral y tu ética es superior a lo que cualquier ser humano, ni la filosofía, ni la psicología, ni la antropología, bla, 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 nos puede dar esa luz, ese entendimiento para acercarnos con el Creador. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo. El último de sus hijos dijo, ya, les mandé a muchos de mis hijos y no hicieron caso. Y todavía pusieron más leyes entre ustedes. En la religión judía hicieron más leyes, más pesadas cada vez, y su tendencia es cada vez más complicada para acercarse a mí. Entonces les voy a mandar nada más a un Salvador eterno. ¿Cuándo toma vigencia un testamento?
¿Alguien sabe? ¿A partir de cuándo toma vigencia un testamento, es decir, entra en vigor? Cuando muere el que hereda. Por eso tuvo que morir Cristo. Pero al mismo tiempo tiene el poder de resucitar. Se levantó de los muertos y dice que regresó al cielo para llenarlo todo. Lo vimos la semana antepasada. Para llenar el cosmos, llenarlo, llenar el cosmos. Sí, cuando teníamos esa relación, esa cercanía con Dios, no solamente éramos amigos de Dios, sino que también éramos hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios en la actualidad espiritualmente hablando. Todo ser humano sí somos creación de Dios. Todos. Todos los que estamos aquí, dentro y fuera de una iglesia, los que están en la cárcel, los que son asesinos, violadores, matones, todos, políticos, ¿no? Todos son creación de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, lo reconoces como tu único y suficiente Salvador, dice, Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hasta entonces somos hijos de Dios. Una vez que somos hijos de Dios, también adquirimos, como en la sociedad civil, ¿no?, en la cual nos regimos, también adquirimos derechos y obligaciones. ¿Cuál es el derecho? Uno de los derechos es ser llamados hijos de Dios, y con ello también viene cierto poder delegado, un poder otorgado, que es en el nombre de Jesús, viviendo en santidad, podemos echar fuera demonios. No nosotros, sino que somos usados usando la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, o sanando enfermos. Por eso es bueno ir a predicar o a evangelizar a los hospitales. Aunque sea afuera, oras por los enfermos desde afuera o por la gente que está ahí, les llevas un pan, un café y la palabra, que la verdad la gente te lo agradece mucho. Si no lo han hecho, hay que hacerlo. Si no, así es. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es una extensión del amor de Dios. El ser humano no merecía o no merecemos un amor extraordinario. Por tanto, pecado, tanto error, tanta maldad que existe en el mundo. Dice, mediante la redención o mediante el religue o el pago que hizo Cristo Jesús en la cruz. Aquí dice, puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina, pero Dios por su benevolencia, es decir, siendo bueno como esencia, los restablece en su amistad de forma gratuita mediante la liberación realizada por Jesucristo. Es la razón por la que todos hemos nacido con la tendencia a desordenarnos y alejarnos de Dios. Es decir, la herencia que tenemos del primer Adán es de desobediencia. Cuando tú le dices a un niño, por ejemplo, o cuando tenemos sobrinos, no hagas esto, parece que le dices, ve y hazlo, ¿no? Ve, rompe, ve y raya, ve. Pero son niños, es su naturaleza. Cuando ya estás más grande, cuando ya hay más conciencia y razón, y ya puedes tener o equiparar el resultado de obedecer y desobedecer, es cuando ya entra la responsabilidad a tu persona de manera individual. Vamos a Juan 3, 16 al 17, de favor. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales para que el ser humano tuviera, digamos que un año extra de perdón, que es de la religión judía. Por eso Cristo Jesús tomó el lugar y se le dice cordero. Espiritualmente es un cordero, derramando su sangre. La sangre en el Antiguo Testamento de los animales nada más cubría, tapaba, para que Dios no viera tanto maldad, tanto pecado. Lo que hace la sangre de Cristo Jesús en la actualidad de manera espiritual es lavarnos, quitarnos el pecado. Hay gente que oras por ella y te dice, ay, me siento libre, me siento más relajado, descansado, sentí que se quitó algo de mí. Espiritualmente eso sucede y lo tienes que experimentar para que lo puedas entender. Juan 3, 16 al 17, ¿ya lo tienen? Muy bien.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Dios no nos condena. Dios no es un ser castigador que está ahí con el látigo y te está viendo. Mira, una hormiguita la voy a aplastar. No, es muy diferente. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Por eso, como Dios le dio preeminencia al nombre de Jesucristo, por eso es que pedimos en el nombre de Jesús, Dios, sáname. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdame en mis finanzas. En el nombre de Jesús, Dios, alcanza a mi familia. En el nombre de Jesús. Porque Dios honró el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo puso por sobre todos los nombres. Lo puso en la mayor de las jerarquías espiritualmente. Por eso dice la Biblia que cuando el demonio oye el nombre de Jesús, huye, tiembla, porque sabe quién es, porque se le dio un poder más que cualquier ser humano. Siendo también hombre, siendo Dios, se hizo hombre y regresó a su vida divina, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no nos condena, en realidad solamente son las leyes. Es como las leyes civiles. Hay leyes civiles que son laborales, leyes que son civiles, ¿no? Que son de otra índole. Cuando tú quebrantas o rompes una ley, es cuando entra en acción el juicio en esa persona. Antes, sigues siendo libre para hacer lo que quieras, literalmente, lo que quieras. Y también viene advertencia en la Biblia. Puedes hacerlo todo, pero no todo te conviene. Te dice el médico, ya no fumes, ya no comas grasas saturadas, haz ejercicio. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, pero no te conviene, no te lo sugiero, no es un buen resultado para ti. ¿Te está enjuiciando el médico? ¿Verdad que no? Te está advirtiendo. Y en la vida espiritual es lo mismo. Dios nos advierte en la Biblia, no hagas esto, no robes, no mates, no hagas tales cosas, cosas deshonestas. No te conviene. Dios sigue siendo Dios, la palabra sigue siendo su palabra. Es regla y ley, fundamento para nuestra vida. Pero si la desobedecemos, pues vienen las consecuencias también. Entonces es diferente. Y Dios no nos juzga. Jesús no vino para juzgarnos, vino a salvarnos. A Jesús se le dice teológicamente también el segundo Adán, el hombre de preeminencia. Solo que este segundo pues es un ser divino, es Dios, literal, que vino a salvarnos, a quitarnos el pecado, vino a quitar el pecado del mundo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, de favor. Este tema da para mucho más, pero vamos a hablarlo el día de hoy, así. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Efesios 2, 8 a 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Voy a leer otra versión en lo que terminan de encontrar, Efesios 2, del 8 al 9. Para ayudarles, está entre Génesis y Apocalipsis. Dicen, sí se puede, ahí está. Si no está el glosario. No sé por qué me salen estos chistes ahorita, ¿no? Es un chiste dominical, ¿no? ¿Dónde? Efesios 2 del 8 al 9. Nuevo Testamento.
Efesios, es la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por eso es bueno que anoten. Tenemos aquí enfrente, en la pantalla lo podemos leer también. Voy a leer una versión y luego la otra. Reina Valera 1960 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La otra versión dice, en efecto, ustedes han sido salvos gratuitamente mediante la fe, y esto no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios, no es pues cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Aquí está quizá un poco más claro, ¿no? Para que nadie pueda presumir. Ahora vamos por partes. Dice, por gracia. Cuando dice por gracia, quiere decir que es la extensión del amor. Es, ay hijo, ya la regaste otra vez. No mereces tal cosa, pero te voy a dar otro chance más. Somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Alguien sabe salvos de qué somos por medio de Jesús? ¿Alguna idea? ¿Mandé? Salvos de los pecados, ¿alguien más? Del comportamiento prácticamente es lo mismo, ¿no? Somos salvos, sí en la tierra temporalmente de ciertos pecados o de los pecados, porque estamos sujetos a la entropía, que es el declive de la esencia de toda materia, de la humanidad, y almáticamente o mentalmente también caeríamos en eso. Dice la palabra, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, salvos también espiritualmente, que es lo más importante aparte de la carne, salvos de la eternidad, alejados de Dios. De eso nos salva Dios, espiritualmente. Jesús vino a salvarnos espiritualmente, de vivir una eternidad en lejanía de Dios, sin remedio. Cuando muere el cuerpo físico, inmediatamente el espíritu sale y al juicio con Dios. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Ya no puedes hacer nada más. Ya no te puedes arrepentir, ya no puedes llorar, ya no puedes hacer nada. Por eso es mejor hacerlo aquí. Estar cerca de Dios, religados con Dios por medio de Jesús, con el poder del Espíritu Santo por ordenanza de Dios. Ya después ya no hay más que hacer. Dice la Biblia que el muerto ya nada sabe, ya no está aquí, ya no tiene conciencia. Mientras estamos aquí es la oportunidad, aquí, ahora. Mañana no sabemos si pasa un camión y nos plancha, ¿no? Entregamos el equipo. Sí, si hay purgatorio, en esa lógica, la pregunta sería, ¿a qué vino Jesús? Si todavía tienes el chance del purgatorio. Dice la palabra que después de la muerte es el juicio. Y se queda en el seno de Abraham. Se refiere a que están dormidos, esperando al juicio eterno. Si moriste en Cristo Jesús como creyente, como hijo de Dios, en tu juicio va a salir que vas a ir al cielo. Si sale que moriste queriéndote religar con Dios de cualquier otra manera, fuera de Cristo Jesús y de la enseñanza de la palabra, fuera de eso, solamente es condenación eterna, lejos de Dios, es el infierno. No hay más chances, no hay más chances. Ajá. A los que murieron en Él, va a venir por los que murieron en Él, y ellos son los primeros que van a ser resucitados. Va a tomar su cuerpo con el espíritu que tenían inicialmente, pero dice la Biblia, van a ser recubiertos, es decir, su materia va a ser transformada para que tenga la capacidad de llegar al cielo. Si tú sales así como estás, mueres. Tu cuerpo no está hecho para estar en el espacio exterior, no está hecho para eso. Por eso dice, en el cielo nos reviste y en el cielo vámonos a la casa. Y si te das cuenta, ahí no habla de ningún espacio intermedio. Pues voy a los pits, ¿no? Aquí pues aquí ya me arrepiento y ya otra vez, ¿no? Y dame chance, Señor, y a ver.
y ya me voy a la casa. Entonces no habría gente en el infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus seguidores, no fue creado para el ser humano. En desobediencia, Dios pues no encontró otra solución más que llevarlos a. Tuviste todas las benevolencias y todas las facilidades de acercarte a Dios en la tierra y lo desechaste. A los suyos vino y los suyos lo desecharon. En el Antiguo Testamento se refería nada más a los judíos, en el Nuevo Testamento se refiere a la gente que ya tiene un conocimiento después de la venida de Cristo. Y dice, mi deseo es, dice en otro versículo, mi deseo es que todos sean salvos, todos, abusando de la libertad. Ahí es cuando entra esa parte. La gente no quiere escuchar a Dios, no quiere acercarse a Dios, y si se acerca y escucha, no lo quiere hacer como Dios quiere. Lo vimos en una de las clases, y lo digo con mucho respeto. La religión católica apostólica romana fue iniciada en el año 330 después de Cristo. Después de Cristo, por Constantino. Lo pueden rastrear en la historia universal. Hasta en internet lo puedes encontrar. Quiere decir que el ser humano quiere religarse, lo que decíamos al inicio, religarse a Dios a su manera, a su forma. Y con ello le puso otro tipo de creencias, otro tipo de liturgias, otro tipo de enseñanzas. Pero ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? ¿Qué tal que mejor así? Lo quiso hacer cómodo para acercarse a Dios. Y vuelvo a repetir con respeto, lo digo, el Papa actual dice que la Biblia ya está descontinuada y al mismo tiempo él quiere renunciar. Una persona que está en la voluntad de Dios, Dios la sostiene, Dios la mantiene porque está haciendo su voluntad y Dios te honra cuando hace su voluntad. En cuanto a la salvación, dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante, dice la Biblia que Dios nos selló siendo hijos de Dios. Hasta entonces que somos hijos de Dios, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Espiritualmente el diablo sabe de quién es quién, a quién le pertenece. Cuando Adán empezó a vivir en desobediencia junto con Eva, lo que vimos al inicio, nos dimos cuenta de que si está lejos de Dios, si no está con Dios, ¿con quién más está? Con el diablo. Por eso dice otro versículo, y lo dijo Jesús, no lo dijo cualquier otro ser humano. Dice, vosotros sois hijos del diablo, porque hacen lo que él quiere. Una persona que es hijo de Dios hace lo que Dios quiere. ¿Tú vas a dejar que otro niño se meta a tu casa? Porque no es tu hijo, o si es tu hijo, correspondientemente. Si es tu hijo, pues tiene derecho a entrar a tu casa y va a estar en tu casa. Mientras tanto, él respete las leyes y reglas de tu casa. Si el hijo del vecino no quiere estar en su casa en obediencia y no quiere entrar en razón, obviamente si ya está grande, ¿no? O a lo mejor empieza a robar o a en las pandillas, cosas por el estilo. Si su papá quiere, lo tiene que sacar por cuidado incluso de su propia familia, del resto de los integrantes. Y puede apoyarse con instancias civiles, legales, con el DIF, con la policía, lo que corresponda, o con un psicólogo si es necesario. ¿Sigue siendo su hijo? Sí, pero tiene que tomar acciones diferentes con él. Cuando el ser humano no quiso religarse o acercarse a Dios por medio de Dios mismo, y lo quiso hacer a su forma, a su manera, tuvo que tomar otro tipo de reglas, de formas, de acciones, y mandó hasta el final a Jesucristo. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahí no cabe otro chance. Ya no cabe ahí. Porque entonces la muerte de Jesús sería en vano. Yo tengo otro conocimiento que dicen que cuando nos morimos, Sí. el espíritu se va, Sí. se va al mundo de los espíritus. Ajá. Ahí están todos los espíritus que ya murieron para esperar el juicio final. Y como tú dijiste
ministrando todavía para los que no han aceptado a Cristo, acepten, o sea, les da otro chance como de repensar, ¿no? Órale, sí, yo me arrepiento. Eso es lo que un tiempo a mí me explicaron. Es prácticamente lo que dice Silvestre, ¿no? De que hay otro chance. ¿Eso en dónde lo leyeron? ¿Está en la Biblia? Ahí donde no me pregunten. No existe otro lugar donde todavía después de la muerte, no, ya no hay chances. Ya no hay chances. Solo es en la tierra, no hay otro lugar. Si tomamos referencia de otro tipo de libros, de enseñanzas, sería muy bueno evaluar de dónde salió esa información. ¿De dónde salió esa información? Sí, lo que dice el pastor es acerca ya cuando estamos cerca del Apocalipsis. Bueno, de hecho ya estamos cerca, ¿no? Pero cuando viene el arrebatamiento, lo que les decía hace rato, que viene Jesús por sus hijos, no tiene sobrinos, no tiene parientes extras espiritualmente, no tiene primos, no tiene nada. Solamente por sus hijos, los hijos de Dios. Nosotros somos hermanos de Cristo Jesús espiritualmente. Viene por su iglesia. La iglesia son todos los creyentes, practicantes, confesos de Cristo Jesús y las enseñanzas de la Biblia nada más. La Biblia católica, la Biblia que utilizamos aquí, es la misma. Dice exactamente lo mismo, salvo los libros apócrifos. Apócrifo, que también así es reconocido por ellos, se refiere a libros que no tienen, que son de dudosa autenticidad, que no son tan creíbles y no concordan o tienen tanta concordancia con los otros 66 libros de la Biblia. Ahora, aquí dice en Efesios, por eso es importante ver e irnos a la palabra de Dios, si no nos perdemos. En efecto, ustedes han sido salvos gratuitamente mediante ¿qué? La fe. Y esto no es algo que provenga de ustedes, no hay otro chance. Es un don de Dios. Un don quiere decir un regalo que no merecemos, un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas. No podemos hacer algo para ganarnos la salvación. Nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Dice, para que nadie pueda presumir. Esa es la versión 1. Vamos a la versión 2. Reina Valera 60 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe, la palabra fe, que después voy a hablar de la fe, es creer o confiar en algo o en alguien en quien ya tienes una relevancia. Es decir, ya puedes creer, confiar. Por medio de la confianza, si quieres cambiarla aquí, o por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito. ¿Quién la regó primero? Adán y Eva. ¿Por qué queremos nosotros religarnos como queremos? No hay otro chance. No hay otra manera, otra forma. No hay filósofos, psicólogos. No hay nadie en la historia que pueda tener esa relevancia, ese poder. Dice, pues es don o regalo de Dios. Es un don de Dios. Puesto que el ser humano se le dieron tantos años en la historia para religarse con Dios y el ser humano dijo, no, yo lo quiero hacer así, a mí me gusta y me place así, yo creo que es de tal forma, yo creo que es de tal manera, yo creo que haciendo tal cosa. No, es algo gratis, es algo regalado, es algo tan grande que el ser humano no lo puede superar y no lo pudo lograr en tantos años. Por eso no se puede hacer en ningún otro lado ni de ninguna otra manera, más que de esta forma. Dice, don de Dios, no por qué, no es por obras. Yo no puedo hacer nada para merecer lo bueno que Dios es conmigo. Al ser humano a veces le cuesta trabajo recibir algo que es bueno. Hay lugares a donde vas a comprar, no sé, algo, no sé, un insumo o un recuerdo cuando sales de viaje, y lo ves tan bonito y piensas, ¿por qué es tan barato? ¿Por qué es tan económico? Más en los pueblitos, ¿no? ¿No les ha tocado? Y hasta desconfía la gente. Quieren que le vendas más caro porque está acostumbrado a pagar y pagar caro. Y a veces pagar caro por cosas malas. ¿Los cigarros cuánto cuestan? Carísimos, casi 50 pesos. Yo no fumo, ¿no? Carísimos. Es que trabajo con alguien que fuma. O más caros, creo, no sé. ¿No? Y yo fumé de los 9 a los 20 años, entonces me quedé en esos precios hace años, ¿no? Antier, no. No, pero hace años, ¿no? Ahorita ya el costo es muy, muy elevado. O el alcohol, o lo que tú quieras. No, antes comprabas la cajetilla.
Y ahorita ya nada más van por, ay, me das un cigarro. Y lo andan chiquiteando, ¿no? Y todavía lo apagan y todavía se lo meten a la boca otra vez, por Dios. Y todavía dicen, no, yo lo quiero hacer como yo quiero, por Dios santo. Dice, no por obras, no podemos hacer nada para ganar la salvación. Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Hay gente que anda literalmente matando en el país o en otros países y de repente le quiere llevar despensas a la gente que necesita. Ay, esa gente huele a azufre. Ay, sí. Esa gente no puede hacer nada para ganarse lo que Dios te da gratis. Porque es tan valioso, tan intenso esa salvación que no lo puedes ganar de ninguna otra manera. No hay forma. ¿Cómo te vas a ganar el cielo? Exacto, tratan de compensar el mal que hacen con buenas acciones. Y lo que Dios quiere, exacto, pastor, lo que Dios quiere es que dejen de hacer el mal, ¿cierto? Es que dejen de hacer el mal. Ok, ya lo que hiciste, lo hiciste. No se puede reparar en la mayoría de los casos. Si matas a alguien, ¿cómo lo recuperas, no? Pues deja de hacerlo, por lo menos deja de hacer las cosas mal. Por lo menos. Vamos a 2 de Timoteo 1, 9 a 10. Esa es la introducción, ¿no? Segunda de Timoteo 1, del 9 al 10 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras, ¿qué? Obras, otra vez, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, otra vez la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición ¿de quién? De nuestro Salvador. Cristo es el único y suficiente Salvador. Si tú piensas que después de esto hay otro chance, se puede tomar incluso para un pretexto para hacer lo que quieres y no lo que debes hacer. Porque entonces qué chiste que me porte bien si tengo otro chance, ¿no? Qué silencio, Dios mío. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Ya se me distrajeron. Los voy a separar. No se crean. Como en la escuela, ¿no? Dice en el 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Es el único y suficiente. ¿Sale? 1, 2, el cual quitó la muerte espiritual, no la muerte física, la muerte espiritual, porque físicamente todos vamos a entregar el equipo. Todos. De una u otra manera, y hay que ver cómo se hace, es decir, si es en Cristo o sin Cristo, por la cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Aquí está la eternidad. Y la inmortalidad, ¿por qué dice? Por el Evangelio. Si te sales de la palabra de Dios, si te sales del Evangelio, estás frito, porque vas a hacer lo que quieres. Y esa es una religión. Te vas a religar a tu forma, a tu manera, a tu comodidad, y eso no está bien para Dios. Dios es quien nos ha salvado y no nos ha llamado a una vida consagrada a Él. Estoy leyendo la otra versión. Porque no lo merecían nuestras obras, sino porque tal ha sido su designio conforme al don que nos ha sido concedido por medio de Cristo Jesús, antes que el tiempo existiera. Un don que ahora se ha hecho manifiesto por la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, cuyo mensaje ha destruido la muerte. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿El mensaje de salvación? ¿El mensaje de la cruz? Aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, cuyo mensaje ha destruido la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad. Somos personas espirituales, por lo tanto, inmortales, espiritualmente hablando. Romanos 10, 8 a 10. Romanos 10, 8 a 10. Los que ven en video también pueden, ya saben, pausar y anotar, buscar, anotar. Pueden preguntar en línea. Dice, ¿mas qué dice acerca de ti esta palabra?
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí está, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, esa es la fe, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ver esta versión. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No vamos a predicar cualquier otra cosa fuera de la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Para qué dice? Y si se predica para salvación, ¿por qué no dice para el primer chance? Al fin que tienes otra bala, ¿no? Ahí, extra. ¿Verdad que no dice eso? Solamente es un chance, es aquí en la tierra. ¿Estás o no estás? ¿Eres o no eres? ¿Somos o nos hacemos? ¿No? Por ahí. Dice, más que dice acerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. En tu boca lo tienes que confesar. En tu corazón es con todas las emociones y sentimientos, tu deseo, tu anhelo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de creencia, de confianza que predicamos, que enseñamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos al tercer día, serás salvo por medio de esa confesión. Ahí no está hablando de ninguna otra cosa, de ninguna otra forma o que hay otro chance. Ok, si no pasaste aquí con 10, pues ya de panzazo con 6 en la otra, ¿no? ¿Verdad que no? Y dice entonces, porque con el corazón se cree para justicia, para que sea justa la muerte de Cristo Jesús, es decir, que valga la pena que tú creas, que tengas la oportunidad aquí de creer. Pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que muchas veces oramos y vamos a orar al final. Más también a quienes tienen duda, hay gente que tiene duda después de tanto tiempo de que si son o no hijos de Dios. Jesús 5:24, la palabra, en la hispanoamericana dice, yo les aseguro, Juan 5:24, de favor, yo les aseguro que el que acepta mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene la vida eterna, no será condenado, sino que ha pasado ya de la muerte espiritual. Ahí les encargo, hasta están pegadas las hojas, las leen mucho, ¿no? Y han de tener hasta miel, o se pega con la comida, o qué. O es de que no se usa, o está nueva, ¿no? A lo mejor está nueva. De cierto os digo, en la versión Reina Valera, el que oye mi palabra, ¿quién está hablando ahí? Jesús. El que oye la palabra ¿de quién? De Jesús. Y cree que aquel que me envió, es decir, le cree a Dios que me envió, tiene vida ¿qué? Eterna. Ahí tampoco habla de otro chance, aguas, ojo. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Jesús, María y José y el burrito que lo llevó. Dice un paso por ahí. Ahí no está hablando de otro chance. Ahí no está hablando de que hay en otro lugar un tiempo de refrigerio, de relax y, si ya la regué, pues ya la hice en la otra vida, ¿no? Ya viví como quise, como tu padrino ¿cómo se llama? Que ya también falleció. El que cantaba a mi manera. Bueno, varios la cantaron, ¿no? A mi manera. Sinatra, ándale, tu tío Sinatra o Vicente Fernández. Si vives a tu manera aquí en la tierra, no esperes otra cosa en el cielo, más bien, o en el cielo o en el infierno. Puedes nada más esperar una de esas dos cosas, nada más, no hay otro chance. O es muerte o es vida. ¿Has pasado de qué? De muerte espiritual a vida espiritual. Lo que vimos en el Génesis, aquí está en el Nuevo Testamento, en Juan. Le decía a la serpiente,
vas a morir, no vas a morir, le decía. Pero le daba a entender que no iba a morir físicamente. Pero ambos descubrieron después que estaban hablando de la vida eterna. Murió espiritualmente, murió en la eternidad. Y Cristo vino a redimir eso, a cambiar eso con su sacrificio en la cruz, a llevarnos a la vida espiritual, a regresarnos, a religarnos en eso. Segunda de Corintios 1, 20, 22. Segunda de Corintios 1, 20 a 22. Ya vamos a acabar, nos faltan 3 horas y ya. Pues todas las promesas de Dios han sido hechas realidad en Él. Precisamente por eso Él sustenta el amén con que nosotros glorificamos a Dios. Dios es, por lo demás, quien nos mantiene, tanto a mí como a ustedes, firmemente unidos a Cristo. Dios nos consagró, nos marcó con su ¿qué? Con su sello, e hizo habitar en nosotros al Espíritu como prenda de salvación. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ya te haces hijo de Dios, cuando tú te adhieres a Cristo Jesús, o más bien al Dios Padre, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, tú eres sellado por Dios, ya le perteneces, valga la expresión, como en las reses, en los ranchos, para denotar, ahora sí que qué cabeza le corresponde a tal dueño, las marcaban en la pierna, ¿no? O en el muslo, con calor, con caliente, ¿no? Así, ¿para qué? Para que no lo pudieran borrar, no le pudieran pintar ahí o hacer otra cosa. Lo dejaban sellado, esto es mío, aquí dice. Así le pertenecemos a Dios, la salvación no se pierde. Imagínate quitarte y ponerte a cada rato el sello, pues no, ¿verdad? O los tatuajes, pues ya te quedaste así. Por todas las promesas de Dios, en Él sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Todo lo que debemos hacer es para la gloria de Dios, es decir, que le honre a Dios. Dice, y en el que nosotros confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, dice, es Dios, por medio del sacrificio en la cruz. ¿Cómo nos ungió? Por medio de la sangre espiritualmente de Jesús. Ungir quiere decir cubrir, estar encima o sobre de. Nos ungió, nos bañó con la sangre de Cristo Jesús espiritualmente. Dice, y el cual también nos ha, ¿qué? Sellado. ¿A quién le pertenecemos cuando ya somos hijos de Dios? ¿Quién nos selló? Ya somos hijos de Dios en ese momento. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios te confirma cuando tú eres hijo de Dios. Si tú tienes duda de ser hijo o hija de Dios, pídele a Dios confirmación. Sé lo que te digo, pídele a Dios confirmación. Dios, ¿soy tu hijo? Muéstrame. Y si no lo soy, quiero serlo. Es bien importante. Dios te da esa paz y esa tranquilidad. Y créeme que sí te lo demuestra. Romanos 10, 12 al 13. Romanos 10, 12 al 13. Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. A quien llama Dios, ayúdame. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Obviamente en referencia a lo que acabamos de leer, reconocer a Jesús como tu único Señor, como tu único Salvador y suficiente Salvador. Salvador de la vida eterna. En la tierra también nos ayuda, también nos cuida, nos cura, nos sana, pero también hay reglas, ¿no? Lo que veíamos al principio, si no obedecemos las reglas, ya es otro cantar y no podemos culpar a Dios. A veces ni el diablo tiene la culpa, ya fuiste tú en tu libertad. No. Lo que decíamos hace rato creo que de la bicicleta, ¿no? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, Dios es Dios de todos, porque es creador de todos. Dice, rico para con todos los que ¿qué? Los que le invocan. Tienes que buscar a Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos y su generosidad se desborda con todos los que lo invocan. Por tanto, todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Romanos 10, 9, 13. De favor. Romanos 10, 9 a 13. Si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor, aquí está, que Jesús es el Señor, y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfalmente de la muerte, serás salvo, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca su amistad, restablecer, religar, y la pública confesión de esta fe para obtener la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que ponga en él su confianza quedará defraudado, y no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos y su generosidad se desborda con los que lo invocan. Por tanto, todo aquel que invoque en el nombre del Señor se salvará. También se refiere al bautismo. Bautismo físicamente, cuando lo sumergen en agua, para que la gente vea y reconozca, él ya también tomó esa decisión de seguir y estar en Cristo Jesús. Y con confesión en la boca es porque estás hablando algo que tú consideras que es cierto, que tú crees. Esta versión dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación espiritual. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, está hablando ahí de la libertad, apelando a la libertad, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo espiritualmente. Vamos a 2 de Corintios, ya vamos a terminar, este es el último versículo. 2 de Corintios 5, 16 a 18. A ver quién gana en sus Biblias. O anotar. 2 de Corintios 5, 16 a 18. Reina Valera, de esta nada más tengo una versión, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, ¿según qué? La carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, es decir, antes de ser creyentes, ya no lo conocemos así, es decir, ya tenemos una cercanía, como ya religamos esa amistad en Dios, ya lo conocemos de más cerca, ya tenemos una cercanía más con Él, intimidad. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, vive conforme a la palabra, nueva, ¿qué dice? Nueva creación es, espiritualmente nos renueva a Dios, espiritualmente. Por fuera somos los mismos, ¿no? La misma peca, la misma panza, el mismo pie, el mismo Juan, todo. Pero espiritualmente Dios nos renueva. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por eso no son válidas para Dios los actos de, entre comillas, cierta benevolencia cuando están haciendo el mal, siempre. Lo que les decía hace rato, ¿no? He aquí, todas son hechas nuevas, es decir, de aquí en adelante borrón y cuenta nueva. Nos va a ayudar a ser mejores, Señor, en ti, Padre Santo. Te honramos, te agradecemos, Señor, todo lo que hemos pasado, Señor. No siempre nos ha agradado, Padre, pero sabemos que tú siempre has permanecido fiel y has sido bueno, Padre Santo. Gracias, Papito lindo, por tu benevolencia. Gracias, Cordero de Dios, que nos has lavado y nos has limpiado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de nuestras vidas, Padre Santo. Amén. Amén. Vamos a orar ahora, si quieren, a quien guste, para recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay nada, no hay nadie más que Cristo Jesús para tener la vida eterna. Ya lo hemos leído, lo hemos visto, y después Dios nos comprobará. Quien quiera puede repetir esta oración aquí o en casas, y después, si quieren seguir orando, hablando con Dios, platicando con Dios, lo pueden seguir haciendo, que de hecho es aconsejable, y también leyendo la Biblia. Dios, en el nombre de Jesús,
Yo te pido que tú entres a mi vida, que tú entres a mi corazón, que seas el dueño de todo mi ser. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador eterno. Te pido que limpies todos mis pecados, que perdones